Los ateos tienen mala fama. Cuando una persona religiosa escucha la palabra, a menudo se llena de temor o ira. Personalmente, creo que esto se debe a que la posibilidad de que el Dios al que han dedicado sus vidas sea falso los llena de una tristeza vacía. No creo en Dios. Además de eso, no creo en fantasmas, demonios ni monstruos. Esta no es una historia sobre algún terror sobrenatural que acecha en la noche. Si existen cosas así, no las he visto. Tienes que entender que, ante todo, soy escéptico. Solo creo en lo que la evidencia me obliga a creer. Por eso soy ateo. Lo que he visto es mucho más aterrador que cualquier monstruo. No siempre fui ateo. Mi padre y yo éramos muy piadosos. Estábamos involucrados en un movimiento religioso llamado Seguidores del Camino. No era un grupo muy grande. Durante el tiempo que estuve en la secta, nunca llegó a tener más de 25 miembros, incluidos adultos y niños. Ahora me doy cuenta de que esta iglesia, como la llamábamos, era en realidad una secta. La historia que voy a contarles ocurrió cuando yo estaba a punto de cumplir 16 años. Mi padre y yo nos habíamos unido al movimiento aproximadamente un año antes. Después de mudarnos a la zona, mi padre, un hombre profundamente espiritual, no pudo encontrar una iglesia que le gustara. Nos sentíamos como un par de chicos sin hogar. Comprendan que cuando uno está profundamente arraigado en la religión, esta se convierte en el centro de su vida. La vida sin una iglesia puede parecer una vida sin sentido. Sin embargo, con el tiempo él habló con personas de los círculos adecuados y antes de que me diera cuenta, asistíamos a 3 reuniones semanales de los Seguidores del Camino. Nunca tuve muchas opciones en este aspecto. Mi padre era bastante estricto, ¿sabes? Crecí sin videojuegos ni internet. Todas las noches, después de cenar y antes de acostarme, mi padre y yo leíamos las Sagradas Escrituras juntos y hablábamos de cómo podíamos enriquecer nuestra conexión con Dios. Por extraño que parezca, nunca me quejé. Mi padre era consultor en una empresa de ingeniería, así que nos mudábamos a menudo. Nunca tuve muchos amigos cercanos, así que él era mi compañero más cercano. Mi madre había muerto cuando yo tenía 10 años, así que lo único que teníamos era el uno al otro. Era la única vida que conocía. Mi único otro amigo en el mundo antes de unirme a los seguidores era Bear. Bear era nuestro gigante, León Berger. Si nunca has visto uno, estos son perros altos y robustos con una gran personalidad. Yo amaba a Bear. Lo habíamos adoptado poco después de que mamá muriera. Me había ayudado a superar el momento más difícil de mi vida. Cuando papá empezó a llevarme a las reuniones de followers, me sorprendió lo diferente que era de cualquier otra iglesia a la que había asistido durante mi infancia. En realidad, no nos reuníamos en una iglesia, sino que cada reunión se celebraba en la casa de un miembro. El líder, Ross, nos dirigía en profundas lecciones de las escrituras y en la oración. Al igual que en muchas iglesias, a mitad de la reunión, los menores de 16 años abandonaban la reunión para realizar actividades propias de una edad más temprana. Para nosotros, normalmente significaba hacer un informe escrito sobre las escrituras o una oración en solitario. Sin embargo, las mayores diferencias se encontraban en nuestras creencias. A nuestros ojos, nuestro grupo era el círculo elegido de la verdadera palabra de Dios. Las personas que se agolpaban en las iglesias comerciales durante una hora todos los domingos eran simplemente marionetas que cumplían con los requisitos religiosos. Tal vez tenían buenas intenciones, pero no eran verdaderos seguidores de Dios. Creíamos que nosotros y solo nosotros estábamos predestinados a entrar en la gloria de Dios. No puedo enfatizar lo suficiente que ahora me doy cuenta de lo parecidas que eran estas creencias a una secta, pero, por favor, entiendan, era todo lo que conocía. Entre los adolescentes, siempre nos preguntamos qué sucedió después de que nos unimos al estudio de adultos. En ese momento, éramos solo 4. Yo, Chris, de 13 años, y las gemelas de 14 años, Katia y Becky. Los niños menores de 12 años eran considerados demasiado jóvenes para tomar a Dios en serio y, por lo general, se quedaban en casa. A esa edad, nunca pensé mucho en el romance. El pastor Ross, como lo llamábamos, lo prohibía. Lo consideraba una distracción de Dios. El amor era para adultos. Pero, al mirar atrás, creo que me enamoré un poco de los gemelos. ¿Crees que comulgan con Cristo, como en Juan 6? Preguntó Katie con curiosidad después de una reunión de los miércoles. Mi mamá siempre habla de hablar con Dios. ¿Ella realmente lo escucha?, insistió Chris. Apuesto a que puedes hablar con Dios cuando eres adulto. Este era un tema delicado para mí.
Tanto las escrituras como mis amigos siempre hablaban de escuchar la palabra de Dios. Aunque estaba seguro de haberlo sentido muchas veces, nunca había escuchado realmente su voz. ¿No era yo un seguidor lo suficientemente bueno? ¿Estaba haciendo algo mal? Siempre sentí ese deseo de comunicarme con Dios. Lo anhelaba, pero nunca escuchaba su voz. Sin embargo, como soy la mayor, siempre traté de parecer sabia. Ustedes saben que pronto lo veremos. Cuando cumplamos 16 años, también estaremos en el grupo de adultos. Para ti es fácil decirlo. Cumplirás 16 años en 2 semanas, ¿no? Respondió Becky. Ella tenía razón. Aunque había estado con el grupo menos tiempo que mis 3 amigos, pronto iba a unirme al grupo de adultos. Algunas noches, después de la oración, me acostaba en la cama con Bear roncando suavemente a mis pies mientras pensaba en lo que me esperaba. Traté de no ceder al pecado del orgullo, pero estaba emocionada por lo que me esperaba. Oh, tienes que contarnos cómo es, suplicó Tris. Solo un poquito. Todavía tengo que esperar 3 años. Antes de que pudiera decir nada, Becky intervino con una sonrisa. No, será un adulto genial como Brad. No nos dirá nada. Sí, dijo Katie. Probablemente se pavoneará como un adulto y nos enviará lejos cuando llegue el momento de estudiar para adultos. Hizo hincapié en la palabra adulto. Sabía que estaban bromeando, pero aún así me sentí un poco triste porque sabía que tenían razón. Hace un mes, cuando Brad, el hermano mayor de los gemelos, cumplió 16 años, dejó de pasar tiempo con nosotros literalmente de la noche a la mañana. Parte de mi emoción por llegar a la mayoría de edad era recuperar a Brad como amigo. Cuando Brad cumplió 16 años, para mí fue una experiencia agridulce. Por supuesto, me alegré de que mi amigo pudiera profundizar su relación con Dios, pero tenía miedo de perderlo, aunque fuera por un rato. Me agradaban Tris, Katie y Becky, pero Brad era un chico y tenía mi edad. Yo era la persona más cercana a él y sabía que él también me apreciaba mucho. En cuanto Brad y yo nos conocimos, nos entendimos de inmediato. Nuestra amistad se sentía natural. Siempre que estábamos juntos, Brad hacía todo lo posible para sentarse a mi lado o asegurarse de que trabajáramos juntos en las actividades grupales de las reuniones. Creo que llevaba mucho tiempo esperando que un chico de su edad se uniera a los seguidores. Quería un mejor amigo. 2 semanas antes de su cumpleaños, él había venido a pasar la noche en mi casa. Lo hacía de vez en cuando. Yo nunca pude quedarme en su casa porque él tenía hermanas y el pastor Ross habría dicho que no era apropiado que me quedara allí. Después de cenar y leer las Sagradas Escrituras, subíamos a mi habitación para hablar un rato antes de irnos a dormir. Cuando él se quedaba a dormir, yo solía dejarle la cama mientras yo dormía en un saco de dormir en el suelo con Bear. Por extraño que parezca, hablamos mucho de las Sagradas Escrituras por diversión. Ya he mencionado antes que mi padre prohibía cosas como internet, los videojuegos y los cómics, pero teníamos la Biblia. Teníamos nuestros propios héroes. Esa noche nos sentamos en mi cama y hablamos de lo genial que habría sido estar allí para ver a David luchar contra Goliat. Hablamos largo y tendido sobre lo épica que debió haber sido la batalla. Pero en medio de la conversación, Brad simplemente tomó otro camino, como si hubiera estado guardándose algo. ¿Crees que seguiremos siendo amigos así después de cumplir 16? Por supuesto, Brad, dije. Eres mi mejor amigo, después de Bear. Le rasqué su enorme cabeza y él suspiró con aprobación. Yo solo. Brad hizo una pausa y se miró los pies. A veces solo quiero que las cosas sigan así. Eres muy importante para mí y no quiero que las cosas cambien. Sentí que Brad quería decir algo importante, pero le costaba encontrar las palabras. Oye, dije, poniendo mi mano sobre su rodilla para llamar su atención. Se tensó un poco. Nuestros cumpleaños ocurren con solo un mes de diferencia, incluso si no nos vemos mucho durante ese mes, las cosas volverán a la normalidad cuando cumpla 16 años. Todo estará bien. Brad se quedó sentado allí un rato, como si estuviera pensando. Después de un minuto, inesperadamente me abrazó fuerte. Te amo, realmente, susurró en mi hombro. Oye, yo también te amo, hermano. Pasaría mucho tiempo antes de que me diera cuenta del significado de esa noche. Después del cumpleaños de Brad, no lo vi durante una semana. Cuando pregunté, el pastor Ross me dijo que Brad estaba lejos, profundizando su conexión con Dios. Extrañé muchísimo a mi amigo, pero sabía que, con el tiempo, cumpliría 16 años y estaría al tanto de todo. Cuando Brad finalmente regresó, parecía diferente.
La primera vez que lo vi, corrí a abrazarlo, pero Brad se apartó. En las semanas previas a mi cumpleaños, parecía extraño. No era que no quisiera hablar conmigo, sino que parecía tratarme como a una conocida cualquiera. Se había acabado nuestra estrecha amistad que habíamos construido durante el año que nos conocimos. No puedo mentir, me dolió, pero esperaba que ese dolor fuera breve, ya que mi cumpleaños se acercaba rápidamente. El día de mi 16º cumpleaños, papá me recogió en la escuela, algo que casi nunca hacía. Había salido temprano del trabajo para pasar la tarde conmigo. Hola, campeón. ¿Estás listo para tu gran día? Sí, papá. No puedo esperar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, hijo. Esa noche, papá estaba muy orgulloso de mí. Me hizo sentir especial. Desde que mi mamá había muerto, habíamos pasado por todo juntos. Esa noche fue la culminación de mi viaje hacia la adultez y sabía que mi papá estaba conmigo en cada paso del camino. Me llevó a mi restaurante favorito, una pizzería local, para cenar temprano. Después de cenar, jugamos unas cuantas rondas de bolos para matar el tiempo hasta nuestra reunión de seguidores. Hasta el momento, estaba resultando un cumpleaños genial. En pocas horas sería el peor día de mi vida. Cuando llegamos a la casa de Ross para la reunión, fue una experiencia surrealista. Desde el momento en que llegué, fui el centro de atención. Todos, Brad incluido, me desearon un feliz cumpleaños. Después de una ronda de canciones de cumpleaños, el pastor Ross nos dirigió con un pasaje de las Sagradas Escrituras. Sin duda, yo estaba radiante de alegría. Como era costumbre, después de una hora, los niños se marcharon. Cuando se marcharon, Katie me dijo en broma: "Nos vemos en unos años, señor adulto". Los demás adultos se rieron cuando Katie, Becky y Trish salieron de la sala. De repente, todo se quedó en silencio. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos me miraban fijamente. Papá se acercó a mí por detrás y me preguntó: ¿estás listo, niño? Sí, señor. En ese momento, el pastor Ross se acercó a mí. Su alta complexión me superaba casi un pie. Salgamos un minuto mientras todos se preparan para la ceremonia. Quiero hablar contigo a solas primero. Miré a papá, confundida. ¿Ceremonia? No me había dado cuenta de lo formal que era esto. De repente, me di cuenta de que llevaba zapatos gastados, camiseta y vaqueros viejos. Pero papá me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y salí con el pastor Ross. Hicimos una caminata corta alrededor de la casa del rancho de Ross. El pastor Ross vivía en el campo. La zona era bastante aislada y estaba rodeada de bosques. Algunas personas podrían asustarse ante la perspectiva de caminar por el bosque con un hombre mayor, pero yo confiaba completamente en el pastor Ross. Mientras caminábamos por el círculo de la propiedad, nunca perdí de vista la casa. ¿Sabes lo que significa ser siervo de Dios, hijo?, me preguntó. Lo pensé un momento y me pregunté si se trataba de algún tipo de prueba. Bueno, se trata de vivir nuestras vidas completamente para su gloria. Así es, dijo el pastor Ross. Ross era un hombre muy carismático. Era muy bueno en hacerte sentir amado por Dios. Además de eso, nos hacía sentir a todos como si perteneciéramos a los seguidores como una familia. Levantó los brazos y continuó: nuestras vidas están destinadas a glorificar al Creador. Fuimos creados a su imagen divina para ejemplificar su nombre entre los paganos que lo abandonan. ¿Te refieres a todos los pecadores y personas malvadas?, pregunté. Bajó los brazos. Sí, pero también los que creen que lo siguen. Arrastran su santo nombre por el barro al afirmar que siguen a nuestro Señor Dios en lo alto. Me sentí un poco incómodo con esto. Pastor Ross, tengo curiosidad. Sé que somos hijos de Dios, pero ¿por qué las personas que no son seguidores del camino no pueden ser personas piadosas también? Ross se detuvo y se volvió hacia mí. No olvides, hijo, lo que dice Mateo 7. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Nunca olvides que somos esos pocos. Todos los demás que llevan el nombre de Dios lo hacen sin autorización. Sí, sé que tienes razón, dije. Lo que pasa es que me da pena que todos vayan al infierno. Tienes un gran corazón, respondió Ross. Úsalo para formar una familia en la iglesia y glorificar el nombre de Dios. Habíamos casi dado la vuelta a la propiedad. La razón principal por la que te traje aquí fue para hacerte una pregunta. Estoy seguro de que tu padre y los demás ya casi terminaron de instalarse. Has sido un buen hijo de Dios este último año. Pero ¿estás listo para hacer los sacrificios necesarios para ser un hombre de Dios? Puso su pesada mano sobre mi hombro. ¿Sacrificios?
En ese momento pensé que se refería a caridad o algún tipo de servicio comunitario. Sí, Pastor Ross, lo soy. Sonrió y me hizo volver al interior. La puerta de la sala donde se celebraba nuestra reunión estaba cerrada, pero Brad me estaba esperando. El Pastor Ross le hizo un gesto con la cabeza a Brad y luego entró en la sala de reuniones. Espera un momento, me dijo Brad. Quería que supieras que lamento que las cosas hayan estado tan raras. Estoy muy feliz de que ahora podamos ser hermanos en Cristo juntos. Le sonreí. Yo también estaba feliz. Me miró y me dijo, feliz cumpleaños y abrió la puerta. Y entonces, mi infancia terminó. El Pastor Ross, mi padre, Brad y los padres de los gemelos, y algunos otros adultos estaban en la habitación. Todas las persianas estaban cerradas y la única iluminación provenía de varias docenas de velas que estaban por toda la habitación. Brad entró detrás de mí y cerró la puerta. Bienvenido, hermano, dijo el Pastor Ross. Esta noche, eres un hombre de Dios. Tenía miedo. Al principio no estaba segura de por qué, pero algo en esto me puso nerviosa hasta la médula. La habitación estaba casi irreconocible. Había desaparecido la cómoda sala de estar en la que normalmente nos reuníamos. Si alguna vez hubiera visto una película de terror, podría haberla comparado con una especie de altar demoníaco. La tenue iluminación alargaba las sombras de la habitación. Parecían oscurecer los rostros de todos. Tal vez debido a la oscuridad, recién ahora me di cuenta de que mi padre sostenía una correa. Al final de esa correa estaba Bear. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué está aquí Bear? El Pastor Ross habló antes de que mi padre pudiera responder. Ser un verdadero seguidor del camino significa que todos somos una familia. Y las familias confían entre sí, se aman. Pero sobre todo, nos hacemos responsables unos a otros. Para tener una verdadera comunión con Dios, debemos purificarnos del pecado. Por eso estamos todos aquí. Miré alrededor de la habitación. Papá sonreía mientras Bear descansaba a sus pies. Brad estaba de pie a mi lado. La mirada del Pastor Ross no se apartó de mi rostro en ningún momento. Noté que una mano había permanecido detrás de su espalda desde que había entrado en la habitación. Es pecado poner cualquier otra cosa antes que Dios, hijo, dijo el Pastor Ross. Es por eso que el animal está aquí. Tanto tu padre como tu hermano Brad nos han dicho que pusiste a esta bestia antes que a Dios. Dios siempre debe estar primero en nuestras vidas. Para ser un verdadero seguidor, todos hemos tenido que purgarnos de nuestro pecado. Ya sea el orgullo, el adulterio o, en tu caso, la creación de un ídolo falso. No sabía qué estaba pasando. Mi pequeño y feliz mundo se derrumbaba sobre mí. Era muy consciente de que estaba temblando. Mi respiración se aceleró. ¿Qué había hecho mal? El Pastor Ross se acercó a mí y sacó la mano de detrás de su espalda, revelando un gran cuchillo de chef. Es hora de que te absuelvas de tus pecados. Como dice la carta de Pablo a los romanos, la paga del pecado es muerte. Me llevó un momento darme cuenta de lo que estaba diciendo. Distraídamente, le quité el cuchillo de la mano antes de que se hundiera. Espera, ¿qué? Oso. ¿Quieres que? Mi pecho empezó a agitarse. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos. Pero no. Eso es una locura. Bear es un buen chico. Pero nunca lo puse antes que Dios. Pero es mi amigo. No puedes pedirme que... Caí de rodillas. Bear me miró y trató de caminar hacia mí. Mi padre lo detuvo. Hijo, dijo papá, debes hacerlo. Has puesto las cosas terrenales antes que las de Dios. Todos debemos renunciar a las cosas en nombre de Dios. Perdí a tu madre hace muchos años. Ese fue mi castigo por vivir una vida pecaminosa cuando tenía tu edad. El Pastor Ross me ha ayudado a comprenderlo. Sé que esto es difícil, pero debemos mantenernos firmes y decididos ante los ojos de Dios. Pero papá, empecé a llorar. Esto era demasiado. No podía comprender lo que estaba oyendo. Me pedían que sacrificara a Bear en nombre de Dios. Pero yo amaba a Bear. Sin Bear, nunca habría superado la muerte de mamá. Él me había dado tanto y solo pedía mi amor a cambio. ¿Realmente podría hacer esto? Me di cuenta de que Brad se había arrodillado a mi lado. Sé lo difícil que es esto. Limpiar el pecado es muy difícil porque Satanás tiene un dominio sobre ti, como me tenía a mí. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Estaba lleno de una lujuria pecaminosa. Una lujuria que habría destrozado nuestra amistad. Ese era mi pecado. Era malvado y casi me consumía. Pero con la ayuda del Pastor Ross y ese cuchillo, eliminé mi lujuria. Y entonces, vi a Dios. Realmente lo vi.
La cabeza me daba vueltas. Todo mi mundo se estaba desmoronando. ¿Qué era esto? Sentí que no podía manejar la información que llegaba a mi cabeza. En ese momento, me quedé allí sentada, con la mirada alternando entre Bear y el cuchillo. Estaba en estado de shock total. Sentí un leve entumecimiento, casi como si no estuviera allí. No duraría. El pastor Ross se interpuso entre mi padre y yo y se arrodilló frente a mí. Para tener comunión con Dios, debes estar libre de pecado. Yo sentí que agarraba con más fuerza el cuchillo. Por un momento, lo pensé. Le había dicho al pastor Ross que mi vida pertenecía a Dios. Era mi deber asegurarme de que nada se interpusiera ante él. Yo era un seguidor del camino. Pero entonces vi a Bear. Me estaba mirando fijamente. Jadeaba levemente y tenía esa gran sonrisa de perro que todavía me encanta. Era mi mejor amigo. Me amaba incondicionalmente. No podía hacerle más daño que a mí misma. El cuchillo se me resbaló de los dedos y cayó al suelo. No puedo. La atmósfera en la sala se puso tensa. Se quedó en silencio durante un rato. Me quedé mirando al suelo, esperando lo que vendría después. Todos parecían haber cambiado. Miraban al pastor Ross, esperando ver cómo respondería. Ross me miró, decidiendo cómo manejar la situación. Se encorvó y recogió el cuchillo. «Pareces estar seguro», dijo Ross en voz baja. Luego me agarró el brazo con violencia y dijo con frialdad: «Entonces, si decides abandonar a Dios, llevarás para siempre la marca de la bestia». Con una fuerza sorprendente, Ross me inmovilizó el brazo izquierdo. Antes de que pudiera comprender del todo lo que estaba pasando, empezó a cortarme el brazo lentamente. El dolor era cegador. El calor del cuchillo me quemaba el cuerpo. Intenté apartar el brazo de un tirón, pero la fuerza de Ross era considerable. Pero lo que más me dolió fue mi padre, que estaba allí de pie viendo cómo sucedía todo esto. No hizo nada para evitar que mutilaran a su único hijo. Incluso después de que dejé de resistirme, mi padre permaneció allí, sin emociones. Cuando Ross terminó, miré mi brazo. Para mi horror, realmente me había marcado como malvado. Habían hecho 3 agujeros profundos en mi carne, hasta el músculo. La sangre corría por mi brazo y se acumulaba en el suelo debajo de mí. Yo llevaba la marca de la bestia. ¿Por qué? Sollocé mientras caía al suelo. Sabía que estaba acabado. Había terminado con el grupo. Había fracasado. Me quedé allí tendido, sufriendo mientras Ross hablaba. «Eres el mal del mundo, muchacho, y te expulsé de esta comunidad y de mi hogar. Pero antes de eso, debo terminar la obra de Dios». Se inclinó a centímetros de mi rostro y susurró, de modo que solo yo pudiera oír: «Hágase la voluntad de Dios». El arma de Ross se echó hacia atrás en un instante. Me di cuenta demasiado tarde de lo que había querido decir. En sus ojos, tenía que vencer a la malvada bestia de Satanás que estaba en su propia casa. Miré por encima de su hombro y vi la hoja de acero plateado del cuchillo ya incrustada profundamente en el cráneo de Bear. Cayó sin contemplaciones en un montón al suelo. Al final me dije a mí misma que había sido rápido. Estoy segura de que Bear no sintió nada. Había sido una muerte rápida y no sufrió. Sin embargo, en ese momento, mi brazo quedó completamente olvidado. La agonía que sentí en mi corazón fue un torrente de dolor absoluto. Empujé a Ross y agarré la cabeza de Bear. En ese momento, me quedé allí acunándolo. Mi rostro ardía mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Una parte de mí murió esa noche. Oí a Ross decirle a mi padre: «Saquen a ese monstruo de mi casa». No tenía ninguna duda de que estaba hablando de mí. Juntos, me obligaron a bajarme de Bear. Traté de resistirme, de aferrarme a mi Bear, pero entre mi herida y su fuerza adulta, no pude luchar contra ellos. Me obligaron a salir de la casa y a subirme a nuestro auto. Papá me llevó a casa en silencio, pero ya no lloré más. No delante de él. En ese momento, perdí toda capacidad de sentir. Cuando llegamos a casa, fui directo a mi dormitorio. Varios minutos después, entró mi padre. Tenía un botiquín de primeros auxilios en la mano. Mi padre siempre había estado ahí para mí. Era mi constante. Incluso ahora, nuestra divertida noche de pizza y bolos a miles de kilómetros de distancia, todavía quería que me dijera que todo estaría bien. «Necesitarás esto», dijo secamente, antes de arrojar el botiquín de primeros auxilios sobre mi cama. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en mi puerta. «Prepara tus cosas mañana por la mañana. Y que Dios tenga piedad de tu desdichada alma». Después de eso, lo escuché salir de la casa, subirse a su auto y acelerar. Hice lo mejor que pude para vendarme la herida.
Fue un trabajo descuidado, pero me evitaría desangrarme hasta morir mientras dormía. Sin embargo, no era una profesional. No tenía puntos ni nada que curar. Sabía que llevaría esas cicatrices para siempre. Hice lo que me indicaron y empaqué todo lo que tenía valor, que no era gran cosa. Llevé una maleta con algo de ropa y una foto mía con Bear cuando era un cachorro. Hasta el día de hoy, sigue siendo mi posesión más preciada. No empaqué mi Biblia. Finalmente, me metí en la cama. Instintivamente, miré hacia los pies de mi cama, donde Bear solía dormir. En ese momento, mis sollozos salieron a borbotones. Lamenté todo lo que había perdido esa noche. Mi iglesia. Mis amigos. Mi padre. Mi Bear. Siempre había sido una persona buena y piadosa. Veía lo mejor en cada persona. Nunca había estado en una pelea. Nunca había tenido malos sentimientos hacia nadie en mi vida. Esa noche, experimenté el odio por primera vez. Odiaba al pastor Ross. Odiaba a mi padre. Odiaba a Dios. A pesar de lo que me pasó hace tantos años, me gusta pensar que soy optimista de corazón, así que quiero terminar esta historia con una nota positiva. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y no me encontré con mi padre, sino con mi tía y mi tío. Resulta que la hermana de mi padre, a la que solo había visto unas cuantas veces, siempre había desaprobado mi educación excesivamente religiosa. En algún momento de la noche, mi padre la llamó y le preguntó si podía irme a vivir con ellos. Le había dicho que yo era una adolescente rebelde que necesitaba un cambio de aires. A pesar de sus mentiras, ella me conocía mejor que eso. Más tarde me dijo que le preocupaba que pudiera tener problemas y voló esa noche. 24 horas después del peor momento de mi vida, estaba a 3 estados de distancia. Nunca volví a ver a mi padre. Mis tíos eran personas amables. Ella era profesora de ciencias en un instituto local y él era periodista en el periódico local. Nunca les conté los detalles enfermizos de mi pelea con papá y ellos no preguntaron. Me aceptaron como si fuera uno de ellos. Eran la personificación de los feligreses normales de los domingos a los que yo crecí menospreciando. Me avergoncé mucho de mí misma cuando me di cuenta de lo buenas que eran en realidad estas personas. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Me encantaba aprender sobre ciencia con mi tía. Cuando era niña, mi padre siempre intentaba impedir que disfrutara de esa materia. 2 años después de mi terrible experiencia, fui a la universidad con la intención de especializarme en microbiología. Me costó hacer amigos en la escuela secundaria, pero mi primer compañero de cuarto en la universidad, Rick, y yo nos llevamos bien. No fue hasta que me di cuenta de que era gay que pude unir las piezas del rompecabezas de Brad. Brad me había amado. Esa revelación me dolió más de lo que pensé que podría soportar después de esa noche. Lo que me dolió aún más fueron las pesadillas. En el sueño, yo estaba de nuevo en esa habitación. Solo que ahora, éramos solo yo, el pastor Ross y mi padre. Bear ya estaba muerto en el suelo. Yo estaba allí de pie, desnudo. Ross y papá cantaban, elimina tu pecado, elimina tu pecado, elimina tu pecado, una y otra vez. El cuchillo estaba en mi mano. Bajaba lentamente la hoja hasta mi entrepierna, pero antes de cortarme, antes de mutilarme como lo había hecho Brad, me desperté gritando. Lo que todavía me quema por dentro es que una parte de mí todavía extraña a Brad. A pesar de las circunstancias de esa noche, nunca lo odié ni lo culpé. Era un niño, como yo. Fuimos adoctrinados, nuestra iglesia nos lavó el cerebro. Desearía poder volver atrás y salvarlo, pero estoy segura de que ahora está demasiado perdido. A los pocos meses de empezar la universidad, conocí a Amy en un grupo de apoyo a víctimas de abuso familiar en el campus. Nunca me atreví a compartirlo, pero me sentí bien al escuchar a otros. Amy había sido golpeada con bastante frecuencia por su madre alcohólica cuando era niña. Ella era todo lo que nunca pensé que merecía. Era hermosa, inteligente, pero sobre todo, amable. Antes de que me diera cuenta, estábamos saliendo. Las cosas avanzaron rápidamente entre nosotros. Después de que hicimos el amor por primera vez, ella notó las 666 cicatrices talladas en mi brazo. Empecé a contarle una historia falsa sobre lo que yo había hecho, pero luego rompí a llorar y le dije la verdad. Toda la verdad. Nunca le había dicho eso a nadie. La mayoría de las chicas habrían corrido tras algo así. Apenas nos conocíamos. Pero Amy simplemente me abrazó y me dejó llorar. De alguna manera lo hizo más fácil. Hablar lo hizo más fácil. Después de esa noche, la frecuencia de las pesadillas disminuyó drásticamente. Supongo que eso nos lleva de nuevo al principio.
Con el tiempo, llegué a considerarme ateo, porque ningún Dios amoroso podría permitir los horrores que me sobrevinieron esa noche. Ningún Dios podría permitir que un grupo de personas supuestamente justas mutilara a niños indefensos y saliera impune. También podría explicar las razones científicas de mi ateísmo, pero ese no es el objetivo de esta historia. Han pasado 5 años desde aquella noche. El año que viene, cuando terminemos la universidad, Amy y yo nos casaremos. Mi compañero de habitación, Rick, será mi padrino de boda y mi tía y mi tío estarán a mi lado. Ahora tengo una nueva familia y eso es todo lo que siempre he querido. Todavía tengo esa foto mía con Bear en mi mesita de noche. Lo extraño todos los días. Hasta el día de hoy, el pasado todavía me persigue. Hace poco vi un volante en el campus de mi universidad anunciando una reunión de los seguidores del camino. Seguramente no podía ser el mismo grupo, ¿no? Sin embargo, me hizo pensar. Chris, Katie, Becky y Brad ya están en edad universitaria. Si fueran a la universidad, seguro que querrían difundir su evangelio enfermizo. Yo lo habría hecho. La razón por la que publico esto es como advertencia. Si decides asistir a una iglesia o a un club religioso, ten cuidado. Sé que la mayoría son inofensivos y tienen buenas intenciones. Pero recuerda, no hay monstruos. No hay demonios malvados. Los hombres pueden ser malvados. Las ideologías pueden ser malvadas. Y ambas pueden marcarte de por vida.